Vamos a continuar con la enseñanza del Evangelio de Juan. Vamos abriendo nuestras Biblias, por favor. Juan capítulo 8, versículo 39 y 40, para recordar lo que vimos el domingo anterior, por favor. Juan 8, 39 y 40. Y vamos a leer justamente lo que, como les decía, vimos el domingo anterior, este par de versículos, nada más traerlo a manera de recordatorio para poder hacer una transición y pasar a los versículos que nos van a ocupar el día de hoy. Dice Juan 8, 39 y 40, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham, no hizo esto Abraham. Bueno, lo que nosotros veíamos el domingo anterior en este par de versículos, Juan 8:39 y 8:40, veíamos nosotros que Jesús se está dirigiendo a un grupo de judíos que dice el versículo 31 habían creído. Vean Juan 8:31, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y les dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Lo que Jesús le estaba enseñando a este grupo de judíos que dice el evangelista Juan habían creído, les está diciendo que si ellos creen en el Señor, entonces ellos permanecerían en Jesús, ellos permanecerían en Él, en su palabra, y que conocerían la palabra de Dios, la verdad de Dios, y ellos serían realmente discípulos del Señor y serían realmente libres, conocerían la verdad y la verdad los haría libres, ¿sí? Y ellos ante esta manifestación que está haciendo el Señor Jesucristo, que les está diciendo, si ustedes creen, van a permanecer en mí, serán verdaderamente mis discípulos, si están dentro de este discipulado constante en la vida cristiana, etcétera, ustedes van a conocer la verdad los va a hacer libres, y ellos, en vez de responder y decir, sí, Señor, ayúdanos a permanecer en ti, sí, Señor, vamos a caminar contigo, o decirle, Señor, queremos ser discípulos tuyos, etcétera. Es decir, algo que estuviera dando evidencia de que realmente estaban creyendo en Él. Ellos, en cambio, lo que dicen es, le dicen al Señor Jesucristo que ellos son del linaje de Abraham, que nuestro padre es Abraham. Y Jesús les derriba esa falsa esperanza y les hace ver que si ellos fueran ser lo que dicen ser hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Esas obras de Abraham que nosotros habíamos visto también en la enseñanza anterior son la fe, la obediencia, la permanencia en la voluntad de Dios. Entonces, lo que el Señor está diciendo, si ustedes verdaderamente son hijos de Abraham, se evidenciaría en una vida de compromiso, en una vida de permanencia en la voluntad de Dios, en una vida de permanencia en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Sin embargo, esto no lo tienen ni uno de ustedes, ¿sí? Este es el contexto de lo que nosotros vimos el domingo anterior en Juan 8:39 y 8:40. En esta oportunidad vamos a leer ahora del versículo 41 al versículo 47. Juan capítulo 8, versículo 41 al versículo 47. Y el tema que vamos a tener para esta reflexión, para este estudio de estos versículos que vamos a estar agotando en esta ocasión, en este día. El tema que tenemos para hoy será: los hijos del diablo también escuchan a Jesús. Los hijos del diablo también escuchan a Jesús. Muy bien, vamos entonces nuevamente a este versículo, Juan, nuevamente, por favor, Juan 8, 39 y 40, nuevamente para que nos sirva de transición para entrar a los versículos que tenemos el día de hoy, del 41 al 47, y dice de la siguiente forma: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí,
hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras, ahora sí, versículo 41, a partir de aquí viene el estudio que tenemos para el día de hoy. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Bien, vamos a ver con cuidado este versículo 41. Veamos con mucho cuidado que Jesús ya les ha dicho a ellos, ustedes no son hijos de Abraham. Ciertamente son linaje de Abraham, es decir, étnicamente sí son descendientes de Abraham, sí son de esa línea de sangre de Abraham, sí, culturalmente sí son hijos de Abraham, pero desde el punto de vista de los modismos, del término de la expresión hijos de, es decir, que se tenga las características de un padre, de alguien, etcétera, desde el punto de vista del modismo, Jesús les refiere, no son hijos de Abraham. Y ahora aquí en este versículo 41 tenemos, además de una negación de Jesús de decirles, no son hijos de Abraham, ahora sí hay una parte positiva, una parte afirmativa que Jesús les asegura a ellos. Es decir, les dice primero, no, no son hijos de Abraham. Lo que sí les dice es que seguramente ustedes sí tienen una paternidad distinta a la paternidad de Abraham. Hijos de Abraham, definitivamente, dice Jesús, no lo son porque no hacen las obras de Abraham. Vean el versículo 41 como dice, ustedes hacen las obras de su padre. Entonces, Jesús está asumiendo que sí tienen ellos una paternidad. Les aclara, no son hijos de Abraham, pero sí hay un padre que ustedes tienen. ¿Por qué? Dice, ustedes hacen las obras de su padre porque ustedes hacen las obras de ese padre. En este versículo 41, Jesús no les dice quién es su padre. Solamente en este versículo 41, a manera de introducción, les está diciendo, si están ostentando ustedes una paternidad, si hay una paternidad sobre ustedes, no es la de Abraham, no es la de Dios, sin embargo, sí hay una paternidad sobre ustedes, pero todavía el Señor no les descubre, no les dice quién realmente es padre de ellos. Sin embargo, les da un anticipo, les dice, ustedes hacen las obras de aquel que ostenta la paternidad sobre ustedes. Ustedes exactamente están haciendo las obras de aquel que yo estoy afirmando es su padre. Ahora, entendiendo el pensamiento judío e incluso el pensamiento humano el día de hoy, vean, ellos se aferran a que por ser descendientes de Abraham son salvos. El día de hoy el hombre asume que por tener ciertas creencias, ciertos actos, ciertas liturgias, ciertas observaciones, etcétera, asume que es salvo. Es decir, en esencia es lo mismo. Los judíos asumían que eran salvos porque eran del linaje de Abraham. El día de hoy el hombre asume que es salvo no porque sea del linaje de Abraham, sino porque tiene cierta descendencia, porque tiene ciertos actos, porque tiene ciertas liturgias, porque hace ciertas cosas, y eso le asegura que él en su conciencia dice, yo por eso soy salvo, ¿sí? Pero vea que Jesús los confronta con esa falsa realidad y que Jesús nos confronta también a nosotros con esa falsa realidad. Y quiero que vea también algo muy interesante porque esto es una descripción no tan solo de este grupo de judíos que había creído, sino que es una descripción incluso del corazón del hombre en términos muy generales. Quiero que vea que este grupo de judíos responden en dos sentidos. Responden, número uno, con una ofensa y responden también con una afirmación. Veamos el versículo 41. Veamos la ofensa con la que ellos están respondiendo. Dice el versículo 41, ustedes hacen las obras de su padre. Entonces ellos le dicen, y aquí viene la ofensa, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué significa esto? En tiempos de Jesús existía un fuerte rumor de que Jesús era producto de una relación ilícita, que Jesús era producto de una relación que no estaba sustentada en un matrimonio bendecido por Dios, en un matrimonio legal, etcétera. Y se tenía este fuerte rumor de que Jesús era producto de fornicación.
Entonces, ellos le están diciendo, mira, nosotros sí somos hijos de Abraham. Tú dices que no somos hijos de Abraham, pero mira, resulta que tú ni siquiera hijo legítimo eres. Tú eres un hijo ilegítimo y nosotros sí somos hijos totalmente legítimos de Abraham. Vea la ofensa que le están propinando al Señor en pro de estar defendiendo la postura de que son hijos de Abraham. Ahora, vean la afirmación que también están lanzando en estas palabras aquí en el versículo 41. Dice, ustedes, dice Jesús, ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, la ofensa, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y ahora viene la afirmación que ellos lanzan. Un padre tenemos que es Dios. Aquí está la afirmación que ellos están haciendo. Nosotros tenemos un padre y este padre es Dios. Quiero que vean entonces con mucha atención. Jesús les dice, no son hijos de Abraham, no hacen las obras de Abraham, tienen un padre, sin embargo, sí tienen un padre del cual hacen exactamente las obras que ese padre tiene. Ellos, por su lado, le responden y le dicen, no, Jesús, sí somos hijos de Abraham, tú eres producto de fornicación y nuestro padre es Dios. Vean las aseveraciones que ellos lanzan contra Jesús. Sin embargo, somos hijos de Abraham, tú eres producto de fornicación, nuestro Padre es Dios, lo dicen sin evidencia alguna de lo que ellos están sosteniendo, de lo que ellos están afirmando. De hecho, peor, estas aseveraciones las hacen en sus corazones, teniendo en sus corazones los deseos de matar a Jesús. Y aquí nosotros podemos ver hasta dónde puede llegar la necedad humana, hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual, hasta dónde puede llegar en verdad el entorpecimiento espiritual en el ser humano. El ser humano es capaz de asumir que cree en Dios sin tener una sola evidencia de ello. Escuchen nuevamente, se los repito, el ser humano, todo ser humano, asume que cree en Dios, asume que es cristiano, asume que está bien, asume que no es tan malo, asume que busca a Dios, etcétera, sin tener una sola evidencia de ello. El contexto que nosotros tenemos en este capítulo que estamos leyendo en este momento es que desde el versículo 31 el Señor Jesucristo ha dicho, el que cree en mí permanecerá en mí y será verdaderamente mi discípulo. Es decir, el Señor está marcando las evidencias, las señales, los signos de uno que verdaderamente ha creído. Sin embargo, no importa lo que Jesús diga, el ser humano dice, no, no, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo busco a Dios, sin tener una sola evidencia de ello. Sin embargo, esta lectura que nosotros estamos desarrollando nos muestra que sí deben existir evidencias de que nosotros creemos en el Señor. ¿Cuáles son estas evidencias? Permanecer en Él y ser discípulo del Señor. Pero vean cuán profunda puede ser la necedad del hombre, cuán terrible puede ser la ceguera del hombre, que Él puede anunciar sin pudor alguno, sin pena alguna, decir, sí, yo soy cristiano, sin tener una sola evidencia de su cristianismo. Vamos a Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si su Padre fuese Dios, situación que Jesús ya ha negado y con esta sería ya la tercera vez que Jesús está negando y que les está diciendo, no, no, no son hijos de Abraham, no son hijos de Dios. Jesús entonces les dijo, si su Padre fuese Dios, como me acaban de decir, ahora aquí quiero que vean algo interesante. Ellos han sostenido, somos hijos de Abraham. Jesús 2 veces les ha negado, no, no son hijos de Abraham, porque no hacen las obras de Abraham. Ahora en esta tercera ocasión, ellos ya no dicen somos hijos de Abraham, ahora ellos van más allá y dicen, no, somos hijos de Dios, tenemos un Padre y ese Padre es Dios. Sin embargo, aquí en el versículo 42, Jesús les dice, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido, de Dios he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
Y aquí tenemos la prueba fundamental, la prueba reina de todo aquel que verdaderamente dice que Dios es su Padre. No basta que una persona diga, ah, Dios es mi Padre, yo soy hijo de Dios, mi Padre Dios, etcétera. No basta eso. Lo que importa, la prueba contundente es esta que acaba de decir el propio Señor. Si su Padre es Dios, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Aquí está entonces la prueba de la verdadera legitimidad de ser un hijo de Dios, de ser un verdadero cristiano. El Hijo de Dios, el cristiano, ama al Señor Jesucristo, tiene un amor por el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿qué es amar al Señor Jesucristo? De acuerdo al contexto de esta lectura, Juan capítulo 8, amar al Señor Jesucristo lo tenemos desde Juan 8:31, cuando Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es amar al Señor o cómo se puede visualizar el amar al Señor? A través de creer en el Señor, a través de permanecer en la palabra del Señor y a través de ser discípulos del Señor. Permanencia y discipulado nos dejan ver que realmente se está amando al Señor Jesucristo. Y ahí está la prueba. Ellos ni tenían permanencia en el Señor porque aunque Juan dice que un grupo de judíos que había creído, estamos viendo que realmente no están creyendo porque se están oponiendo, no tienen permanencia y mucho menos tienen discipulado. No creen en el Señor, no aman al Señor, no tienen esta prueba contundente que el Señor está diciendo. Si su Padre fuera Dios, entonces ustedes con toda seguridad me amarían a mí. Ahora vamos al versículo 43, Juan 8:43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Sí? Jesús da una afirmación terriblemente contundente y les dice, ustedes no me pueden entender, ustedes no me pueden escuchar, es decir, a ellos los describe en el abismo de la incapacidad de poder percibir, de poder entender, de poder escuchar al Señor, ¿sí? Y esta incapacidad espiritual en la que el Señor está describiendo, en la que ellos se encuentran, no les deja sin responsabilidad. De hecho, esta descripción que el Señor Jesucristo acaba de hacer aquí, en el versículo 43, es una descripción totalmente terrible y es una descripción que tenemos en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, donde dice el apóstol Pablo que el Señor entrega a su suerte a los pecadores por cuanto cambian la verdad por la mentira, etcétera, por cuanto en sus propios razonamientos ellos aseveran que tienen la razón, echan a un lado la verdad de Dios, se oponen a la justicia de Dios, a la verdad de Dios, etcétera. Y llega un momento en el que esta capacidad para poder escuchar, para poder entender a Dios, se desvanece y entran en esta cárcel de la incapacidad de poder escuchar y entender al Señor. Pero cuando están ahí, en ese lugar, en esa condición, no dejan de ser responsables delante de Dios. Ellos son responsables de Dios. ¿Por qué? Porque esta incapacidad, porque la esencia de esta incapacidad espiritual de poder escuchar, de poder entender las palabras del Señor, se ha derivado precisamente no por faltas de prueba, no por capacidades intelectuales, no porque falte algo para que ellos puedan escuchar al Señor, sino que se ha derivado porque no quieren, simplemente no han querido obedecer al Señor, ¿sí? Vean por un momento, Jesús desde el versículo 31 les ha dicho, el que cree permanecerá y será mi discípulo. Pero ellos han contestado, no, nosotros somos hijos de Abraham. Es decir, no permanecen, no son discípulos, pero ellos contestan y dicen, somos hijos de Abraham. Ahora ellos contestan y dicen, tenemos un solo padre, es Dios, nuestro padre es Dios. Ellos han dicho, no somos esclavos. Ellos atacan a Jesús y le dicen, no somos producto de fornicación como tú lo eres, Jesús, ¿sí? Es decir,
ellos básicamente lo que no quieren hacer es obedecer al Señor. Ellos quieren desligarse de obedecer al Señor, y hay una gran realidad. Nadie oye más de lo que quiere oír. Sencillo, nadie va a oír más allá de lo que él desee escuchar, de lo que él desee oír, porque simplemente nadie escucha lo que no quiera obedecer. Vamos ahora a Juan 8:44. Ustedes son, ahora viene Jesús, ya Jesús desde el versículo 41, Jesús desde el versículo 41, sí, precisamente, Jesús ya les está hablando de una paternidad. Ahora ya en este versículo 44, Jesús ahora sí va a correr esta cortina y les va a decir, sí, hay una paternidad sobre ustedes, y esa paternidad ahora sí se las va a hacer patente, se las hará claras. Dice, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús ya en este momento le dice a este grupo de judíos que, dice el evangelista Juan, habían creído, pero se han estado oponiendo a Jesús, han estado interponiendo su linaje con Abraham, están diciendo somos hijos de Dios, tú eres producto de fornicación, etcétera. A ellos ahora ya claramente les está diciendo, sí hay una paternidad sobre ustedes, no es la de Dios definitivamente. Esta paternidad que se ostenta sobre ustedes es del diablo. El diablo es su padre, ¿sí? Ahora, esta paternidad no significa que el diablo los creó a ellos en ese sentido, porque el Señor Jesucristo, cuando dice dice aquí, ustedes son de su padre el diablo, cuando asume que el diablo es su padre, lo está diciendo bajo el modismo de hijos de que se usaba en ese tiempo. Es decir, ustedes tienen las mismas características, tienen la misma dirección, el mismo comportamiento, los mismos gustos de su padre. En ese sentido, el término hijos de es un modismo que se usaba en ese sentido para hablar de esa igualdad, de esa similitud de características, naturaleza, etcétera. Y Jesús entonces, ahora en este momento, ya les está diciendo de una manera clara, su padre es el diablo. Cosa terrible a los oídos de un judío que abraza de manera religiosa, de manera orgullosa el hecho de decir somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, somos descendientes de un héroe de la fe, ¿sí? Ahora, es interesante notar que aquí cuando Jesús dice ustedes son de su padre el diablo, la palabra diablo que se está utilizando aquí es el término griego diabolos, que significa acusador, amante de chismes, calumniador. Y es interesante notar que exactamente eso es lo que este grupo de judíos está haciendo con Jesús. Están acusando a Jesús, están montando todo un chisme difamatorio contra Jesús, están calumniando a Jesús. Y ahí podemos ver que cuánta sabiduría tiene el Señor de decir esto. Su padre es el diablo, es decir, las mismas características que tiene el diablo, ustedes la tienen, las obras del diablo, ustedes las están haciendo también, ¿sí? Ahora, aquí en este versículo 44 hay algunas verdades que se desprenden y que amerita poder considerarlas en los siguientes momentos. Vean, número 1, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. El contexto ha redundado en hijos de Abraham, no hijos de Abraham, hijos de Abraham, o hijos de Dios, hijos de Abraham o hijos de Dios e hijos del diablo. Es decir, se desprende una primera verdad. Existe en este mundo solamente dos tipos de hijos. Número 1, o los hijos de Dios. Número 2, los hijos del diablo. No hay paternidad neutra, no hay paternidad intermedia. O la persona o todo hombre es un hijo de Dios o todo hombre
es un hijo del diablo, pero nadie puede tener una paternidad compartida. Entonces, o eres de Dios o eres del diablo. Es la primera verdad que se está presentando aquí en Juan 8:44. Otra verdad que tenemos aquí es que dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Quiero que vean con mucho cuidado lo que acaba de decir el Señor. El Señor está diciendo que los hijos del diablo hacen los deseos, quieren hacer los deseos de su padre, que es el diablo. Entonces, aquí necesitamos nosotros comprender el alcance de lo que el Señor Jesucristo acaba de decir. El hijo del diablo, los deseos del diablo, quiere hacer. Vamos a entender tres términos desde su original griego para poder comprender a plenitud lo que acabo yo de manifestar. El hijo del diablo, los deseos del diablo quiere hacer. La palabra quiere viene de un término griego que significa deleitarse en, es decir, tener placer en. La palabra hacer del griego poieio, que significa practicar, y la palabra deseos viene del término que tiene que ver con la codicia, con los deseos por lo malo o lo prohibido. Entonces, el hijo del diablo, los deseos del diablo quiere hacer, lo que significa es que los hijos del diablo les gusta practicar lo que está prohibido. Y ahí tenemos entonces una evidencia de la paternidad que ostenta una persona. Si una persona le gusta practicar comúnmente, cotidianamente, le gusta hacer, encuentra placer en hacer lo que está prohibido, entonces Juan 8:44, aquí podemos nosotros ver que esa paternidad que tiene esa persona no es la de Dios, sino que es la del diablo. Otra verdad que encontramos aquí en Juan 8:44 es que dice que el diablo ha sido homicida desde el principio. ¿Qué significa esto? Que ha sido homicida desde la misma creación. ¿En qué sentido? Porque en la creación, a través del pecado, a través del engaño a Adán y Eva, nosotros vemos que Satanás mata, es homicida porque mata espiritualmente a través del pecado, sí, el pecado es consecuencia, ellos asumen esa consecuencia, etcétera, del pecado, pero en este sentido es considerado que desde el principio ha sido homicida porque desde el principio quita la vida, sí, espiritual de Adán y Eva, después viene la vida física, etcétera, pero es considerado un homicida desde la creación. Otra verdad que tenemos es que no permanece en la verdad porque no hay verdad en él, es decir, el diablo no puede estar en la verdad. Y otro elemento que se desprende de aquí es que es padre de mentira, es decir, Satanás, todo lo que ofrezca, todo lo que dice es mentira, él es la mentira misma y nos da características entonces del diablo en esta paternidad de la que está hablando el Señor Jesucristo. Ahora, dice el Señor Jesucristo aquí en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Ellos querían matar a Jesús. Jesús les ha dicho, su padre es homicida desde el principio y ustedes también son homicidas porque me quieren matar. De hecho, me quieren matar y van a encontrar satisfacción, van a encontrar placer en quitarme la vida, porque los deseos de su padre quieren hacer. Su padre, el diablo, es mentiroso, es padre de mentira. Ustedes también son mentirosos porque ustedes dicen que son hijos de Dios cuando no son hijos de Dios, cuando no pueden ser hijos de Dios, cuando las evidencias muestran que ustedes no pueden ser hijos de Dios porque ustedes me quieren matar y un hijo de Dios no tendría el deseo de matar a alguien, porque las obras de Padre Abraham nos muestran que él jamás a ningún mensajero de Dios intentó matarlo. ¿Sí? Entonces, vean aquí, escuchen con mucha atención. Este grupo de judíos, que dice el versículo 31, Juan 8:31, que había creído, este grupo de judíos, pero que se están oponiendo a Jesús, que están defendiendo sus creencias y que están atacando a Jesús, tienen una incapacidad espiritual para escuchar a Jesús. Una incapacidad que nace porque no quieren obedecer
a Jesús, ¿sí? Y Jesús los está confrontando. Ya van 2, 3 confrontaciones que Jesús les hace a ellos. No, no son hijos de Abraham, no pueden ser hijos de Abraham. Si fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios. No, no pueden ser ustedes hijos de Abraham. Sin embargo, ahora les dice, ustedes son hijos de Dios, hijos del diablo, perdón. Y entonces, en esta confrontación, Jesús es tan agudo, tan directo con ellos, que llega al punto de decirles, su padre no es Dios, su padre es el diablo. Y aquí puede surgir esta pregunta, bueno, y en ese momento que el Señor los confronta con la realidad de que el diablo mismo es padre de ellos, ¿será que ellos no tienen conciencia de lo que Jesús acaba de decirles? Es decir, ellos no perciben que realmente están equivocados y que Jesús tiene razón y tiene verdad en lo que está diciendo. ¿Será que ellos no tienen conciencia de decir, oh, estamos viendo que sí, ciertamente no es posible que tengamos este deseo de matar a Jesús y nos digamos hijos de Dios? No, no, no es posible. Es malo que tenga estos deseos de quitarle la vida a Jesús y demás. ¿Será que realmente no lo están percibiendo, no lo están sintiendo, no están siendo conscientes de ello en su corazón? Y bueno, aquí este punto de reflexión, este punto, perdón, nos puede llevar a una reflexión interesante, y es la siguiente. Llega un momento en la vida de toda persona cuando es confrontada con la palabra de Dios, cuando es confrontada por Dios. Llega un momento en la vida de toda persona en que toda persona sabe en lo más profundo de su ser, en lo más íntimo de su ser, que realmente él está mal, que realmente está en pecado, que realmente no puede dejar el pecado, que no puede dejar una vida de desobediencia, que no puede dejar una vida de estar alejado de Dios, ¿sí? Llega un momento en el que sí tiene este punto en el que la luz salpica a su vida, la luz ilumina su corazón y llega en un momento de decir, sí, estoy mal realmente, sí, estoy entregado al pecado, sí quisiera cambiar, pero no puedo, etcétera y demás. Y se quedan precisamente nada más en esa expresión de decir, sí quisiera, pero no puedo. Lo he intentado, pero no puedo. Y se quedan en esa condición. Es decir, el no puedo se convierte en ese momento, en esa esfera en la que como si todo quedara borrado y como si ya todo quedara incluso hasta justificado. Espero ser claro con eso. Llega un momento en la vida de todo ser humano y cada ser humano debe ser honesto en este punto, cuando es expuesto a la palabra de Dios, cuando sabe que Dios está hablando a su vida una, otra vez, llega un momento en el que él llega a la conclusión de decir, sí sé que estoy mal, sí sé que debo obedecer a Dios, sí sé que debo cambiar, sí sé que debo ir en otra dirección, en otro rumbo, sí lo sé, pero me he esforzado y no puedo. Y me quedo ahí en el, bueno, no puedo, he querido cambiar, pero no puedo. Y ya, en ese momento dicen, bueno, como no puedo, pues entonces me arrojo a la vida de pecado, me entrego en esta vida de pecado y bueno, como si el decir no puedo fuera un argumento de justificación para ellos, de decir, bueno, Señor, tú lo sabes, yo hice todo, me propuse cambiar, hice todo lo posible, no pude, entonces sabes que como no puedo, pues me quedo aquí en esta vida de pecado, pero interesantemente se quedan viviendo y haciendo los deseos de su padre el diablo. Y es un engaño. De hecho, el decir es que no puedo cambiar, es que no puedo hacer esto, y como si esa frase nos diera la facultad de decir, ah, bueno, como no puedes, como ya te esforzaste y no puedes, ok, entonces sigue con tu vida de pecado, como si en ese momento esa vida de pecado deja ser vida de pecado, porque como ya te esforzaste y no pudiste, bueno, ni modo, no se pudo, hiciste el esfuerzo, sigue viviendo y haciendo las obras, los deseos de tu padre, el diablo, como si esto de esa manera tan mágica pudiera cambiar de esa forma. Y esto llega en la vida de toda persona y es uno de los razonamientos que tiene la mayoría de las personas para decir,
por eso yo no camino con Dios, por eso yo no soy cristiano, porque ni voy a ser un buen cristiano, porque yo sé que voy a fallar, porque esto y aquello, pero realmente en lo más íntimo del corazón, del razonamiento de las personas, lo que se encuentra ahí sencillamente es un argumento más para rechazar la luz de Jesús, para rechazar lo que Jesús está hablando. ¿Por qué se llega a esto en la vida de alguna persona? La razón Jesús nos la ha dado aquí en Juan 8:44 y la respuesta es una respuesta muy dura de comprenderla, muy dura de aceptarla, pero es la verdad. ¿Por qué sucede esto? La respuesta, esta incapacidad sucede precisamente por la relación que se tiene con el diablo, porque el diablo es padre de esas personas. Si una persona está rechazando constantemente al Señor, ¿por qué será que yo rechazo constantemente al Señor? No me abro a la verdad, ¿por qué no recibo la verdad? La respuesta, Jesús dice, es muy sencillo, porque la relación que tienes con el diablo es que el diablo es tu padre. Esa es la respuesta sencilla. Juan 8:45 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Vean, quiero que vean, Jesús en Juan 8:44 ya dijo, ustedes son de que el padre, que dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. En Juan 8:44 Jesús ya les ha dicho ustedes dos cosas. El diablo es su padre, es padre de ustedes, y segundo, ustedes en esta paternidad que están, que el diablo ostenta ante ustedes, sobre ustedes, ustedes gustosamente hacen las obras, los deseos de su padre. Es decir, no pueden decir somos víctimas o estamos esclavizados o no, sino que ustedes también está el aspecto voluntario de que ustedes quieren permanecer ahí en esa esclavitud, en esa oscuridad derivada de esa paternidad del diablo sobre ustedes. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Vean, entregarse a la mentira, entregarse al deseo de no obedecer al Señor, nos va a producir el perder la capacidad de discernir la verdad. Por un lado, Jesús dice, yo les digo la verdad, yo soy la verdad, yo hablo la verdad y a mí no me creen. Satanás habla, el diablo habla puras mentiras, es padre de mentira, es la esencia de la mentira, es la mentira en persona, todo lo que habla es mentira y sin embargo a él sí lo escuchan al grado de que quieren hacer gustosamente los deseos de su padre, el diablo. Juan 8:46. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Jesús le dice a este grupo de judíos, algunos de ustedes, es decir, ustedes están lanzando ataques contra mí, están diciendo que soy hijo ilegítimo, están diciendo que soy un mentiroso, que no es cierto lo que estoy diciendo. Yo les estoy diciendo que no son hijos de Abraham, que para que sean hijos de Abraham harían las obras de Abraham, que si fueran hijos de Dios me amarían a mí. Y sin embargo, ustedes me están atacando a mí de mentiroso, de difamador, etcétera. Y Jesús les dice, bueno, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes tiene las evidencias para acusarme formalmente de que yo he pecado? Porque el pensamiento judío sería que si encontramos pecado en Jesús, entonces, si Jesús ha pecado, Jesús no es más que un hombre. Y si Jesús no es más que un hombre, pues entonces no tenemos que creer en él, no tenemos que seguirle, porque es solamente un hombre, sencillamente es un hombre. Y Jesús les está diciendo, en otras palabras, les está diciendo, miren, si me pueden acusar de un pecado, acúsenme, pruébenme el pecado, y si no encuentran pecado del cual me puedan acusar a mí, entonces ustedes están en un serio problema, porque no creen en mí. Si no me pueden comprobar, si no pueden acreditar que yo he pecado, entonces la lógica nos apunta a que lo que yo estoy diciendo es verdad,
a que entonces yo soy un enviado, soy el enviado de Dios, soy el hijo de Dios, a que es cierto que ustedes no son hijos de Abraham, y si no son hijos de Abraham, entonces ustedes tienen serios problemas porque no van camino al cielo, van camino a la perdición, necesitan ser salvados por el Señor. Yo estoy aquí enviado por Dios para hablarles lo que Dios quiere que yo les comunique. Yo les voy a comunicar lo que Dios quiere que sea comunicado a ustedes, y, y entonces ustedes están en este serio problema. Entonces, o acreditan, me comprueban que yo he pecado, o bien ustedes tienen la opción, queda nada más esta opción, deben ustedes creer en mí. Sin embargo, Jesús dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues nadie, ¿sí? Pues si digo la verdad, y aquí podemos nosotros razonar, ¿Jesús está diciendo la verdad? Sí. Entonces Jesús dice, ¿por qué ustedes no me creen? Y aquí podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida. Nosotros o encontramos una evidencia de la culpabilidad de Jesús, o bien debemos de creer en Jesús porque es cierto todo lo que Jesús dice, es cierto todo lo que Jesús dice, quien él es, quien dice que Él es. Entonces, o encontramos una evidencia de la culpabilidad de Jesús, o nosotros deberíamos de creer en Jesús. Sin embargo, el problema de este grupo de judíos es que ellos no encuentran los elementos para acusar a Jesús, no encuentran los elementos para decir Jesús es un mentiroso, Jesús es un hijo de fornicación, Jesús se está excediendo, no es el enviado de Dios, etcétera. Todo lo que está diciendo Jesús, todo lo que dice quien ser Jesús no lo es. Ellos no encuentran ningún elemento para redarguirlo de pecado. Sin embargo, ellos siguen sin creer. La pregunta, por eso Jesús dice, ¿por qué ustedes no me creen? ¿Por qué si tienen toda la evidencia frente a ustedes? ¿Por qué si tienen todo el peso de la evidencia de la verdad de quien yo soy, de lo que yo estoy diciendo? Aún así, con toda esta evidencia, ustedes no me creen. Y ahí este grupo de judíos se encuentra en un terrible problema. Problema que se ha derivado por el rechazo que han tenido a la verdad, problema que se deriva por la relación que tienen con el diablo, porque el diablo es su padre y ellos se encuentran en un problema totalmente terrible. Y finalmente Juan 8:47 dice Jesús, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Y lo que Jesús acaba de decir es realmente una sentencia totalmente alarmante, totalmente contundente, en la que Jesús está diciendo, escuchen con atención, el que es de Dios, es decir, el que sí es hijo de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes. Es decir, yo tengo ya todo este tiempo con ustedes hablando, ustedes me contradicen, yo les digo no son hijos de Abraham, ustedes me atacan, yo les digo no pueden ser hijos de Abraham porque no tienen las obras de Abraham, ustedes me vuelven a atacar, vuelven a sustentarse, a basarse, a gloriarse en que son hijos de Abraham, etcétera. Ellos sencillamente no podían escuchar las palabras de Dios, sencillamente porque no eran de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oyen ustedes porque no son de Dios, ¿sí? Es decir, este grupo de judíos que en el versículo 31 Juan el escritor había dicho, un grupo de judíos que había creído, bueno, vemos que realmente no creyeron, porque estuvieron al punto de estar rechazando, rechazando, rechazando. No escucharon las palabras de Dios, rechazaron las palabras de Jesús, debatieron a Jesús, atacaron a Jesús, y el que no es de Dios, dice el Señor Jesucristo, sencillamente no oye las palabras de Dios. No oye las palabras de Dios porque se encuentra en una ceguera espiritual, porque se encuentra en una incapacidad espiritual, porque tiene una relación con el diablo es su padre. Y vemos aquí que el rechazo a las palabras de Dios entonces nos muestra algo, nos da el diagnóstico de una enfermedad, nos da la muestra de una verdad.
Y el rechazo a las palabras de Dios nos muestra una gran verdad, que no pertenecemos a Dios. Y esto entonces debería de ser una alarma en el corazón de toda persona, no en el sentido de gloriarse, como los ateos se glorían de decir yo no creo en Dios y soy un hombre muy intelectual, etcétera y demás, pero el punto es que la persona, cuando él es confrontado con las palabras de Jesús y él en su rechazo constante ni las puede oír, ni las entiende, y nuevamente recordemos el contexto, ni las oye, ni las entiende, porque no quiere obedecer al Señor, porque hay una actitud deliberada en su corazón a rechazar las palabras de Jesús, ese rechazo, esa incapacidad de no escuchar las palabras de Dios son solamente la evidencia de que no pertenecemos a Dios, de que esas personas no pertenecen a Dios. Quiero ir cerrando este domingo esta pequeña reflexión que tenemos aquí en Juan 8 del 41 al 47. Quiero leer 2 de Timoteo 4, versículo 3 y versículo 4, porque me llama mucho la atención las palabras que Jesús está usando aquí en Juan 8:47. Aquí en Juan 8:47 el Señor Jesucristo ha dicho, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que no es de Dios, las palabras de Dios no las oye. Y llamo su atención al verbo oye, al verbo oír, ¿sí? Quiero que vean que esta es una de las características que se tiene en los últimos tiempos, en los hombres de los últimos tiempos. Segundo de Timoteo 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, quiero que vean que en los últimos tiempos va a permanecer algo y va a permanecer el sentido auditivo, va a permanecer el sentido de estar escuchando, la necesidad de oír, de oír, de oír. Es decir, Jesús dice, los que son de Dios oyen las palabras de Dios, los que son del diablo oyen las palabras del diablo, los que son de Dios oyen a Dios, los que no son de Dios no oyen a Dios, pero el punto que quiero que vean que va a permanecer es esa capacidad de oír. Sí, habrá una incapacidad de oír las palabras de Dios, pero continuará una capacidad de oír. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, quieren escuchar, quieren llenarse, quieren llenar sus vidas de algo. ¿Qué van a hacer? Se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Y la palabra concupiscencias es la misma palabra que tiene que ver con los deseos de su padre quieren hacer, deseo por lo prohibido. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propios deseos por lo prohibido. Es decir, yo quiero escuchar a esos maestros, a esos predicadores que me hablen de lo que yo sí puedo hacer, de lo que yo sí puedo lograr, que me hablen bonito al oído de que Dios me va a prosperar, de que Dios me va a enriquecer, de que Dios me va a amar a pesar de tener una vida indisciplinada, una vida inmoral, una vida sucia delante de Él, de que yo sigo siendo un hijo de Dios, de que no debo afrontar consecuencias. Se van a estar amontonando maestros de ese tipo conforme a sus deseos por lo prohibido. Y luego dice, y apartarán de la verdad el oído. Quiero que vea que Jesús está diciendo, Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Es decir, el oído lo tiene presto a la verdad de Dios. El que no es de Dios, apartará de la verdad el oído. Y nuevamente, quiero que alcancen a ver que aquí tenemos un ingrediente esencial, que es la voluntad deliberada de rechazar la verdad de Dios, las palabras de Dios. Muy bien, vamos a concluir nuestro estudio del Evangelio de Juan de este domingo. Vamos a concluir con 3 reflexiones que quiero poner sobre la mesa. Conclusión número 1. Primero, Jesús ha sido totalmente claro. Y Jesús nos ha enseñado que en este mundo o la persona es
hijo de Dios o la persona es hijo del diablo. Solamente hay dos tipos de paternidades. Existen los hijos de Dios y existen los hijos del diablo, ¿sí? Ahora, nosotros, cada uno de nosotros, nos encontramos en la paternidad de Dios o nos encontramos en la paternidad del diablo. No hay más caminos, no hay más opciones. O Dios es nuestro Padre o el diablo es nuestro Padre. Analicemos nuestra vida, analicemos nuestras acciones, analicemos nuestros actos, analicemos lo que nosotros oímos, sobre todo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Estás escuchando las palabras de Dios? Si llegamos a la conclusión de decir es que yo no escucho las palabras de Dios, es que yo no quiero escuchar las palabras de Dios, entonces el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes no las oyen porque no son de Dios. El que no es de Dios no oye las palabras de Dios. Entonces, primer punto, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Segunda punto de reflexión. El rechazo a la verdad está sustentado en la relación que tiene el hombre con el diablo. Y nuevamente insisto, este decir hijos del diablo va en el sentido del uso del modismo hijo de, que tiene que ver con esa reproducción de las características de la naturaleza, de los elementos que se ve de un padre para con un hijo, en ese sentido. Yo quiero que vea que el rechazo a la verdad de todo ser humano está sustentado en la relación que tiene el hombre con el diablo. Le voy a leer un par de versículos para que usted pueda ver el alcance de lo que acabo yo de decir. Segundo de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. De acuerdo a este versículo, el apóstol Pablo está diciendo que es el Dios de este siglo el que se encarga de cegar, el que se encarga de cerrar los ojos, los oídos espirituales del entendimiento de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, segundo de Corintios 4:4 nos está diciendo que uno de los responsables de que la gente no cree y rechace el Evangelio es Satanás mismo, quien está cegando a los que no creen. Primer punto, primera consideración. Alguien, si nosotros leemos 2 de Corintios 4:4, podríamos decir, bueno, Señor, entonces, ¿por qué responsabilizas a aquellos que rechazan el Evangelio si ni siquiera lo pueden escuchar? Porque Satanás los ha cegado. Sí, vamos a Mateo 25:29. Mateo 25:29 dice, porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el sentido aquí de que el que tiene, denle más al que tiene, y al que no tiene, quítenle aún lo que no tiene que ver con unas parábolas que el Señor está enseñando de que el que tiene se le da más, porque el sentido es que el que tiene es porque ha recibido la palabra de Dios, porque ha recibido la semilla de Dios, porque ha obedecido a Dios, ha creído en Dios, ha permanecido, ha obedecido, ha sido un discípulo del Señor y por eso el Señor le da más. Pero el que recibe las palabras de Dios y las está rechazando, llega un momento en el que dice, y al que no tiene, es decir, no tiene, no porque Dios ya no quiera darle, sino porque no quiere recibirlas, porque hay una desobediencia deliberada, voluntaria por parte de él, un rechazo voluntario por parte de él. Entonces, el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por un lado, 2 Corintios 4:4, tenemos Satanás que está cegando el entendimiento para que no le resplandezca la gloria de Cristo, pero por otro lado tenemos el hombre que está rechazando la luz de Cristo. Y entonces tenemos por un lado, sí, una obra del diablo, sí, una obra terrible que el diablo está haciendo sobre aquellos que no creen, pero aquellos que no creen, Mateo 25:29 nos deja ver que no creen porque ellos han decidido no creer. Es decir, hay una obra más fuerte que la misma obra de cegar de parte del príncipe de este siglo, que es su propio corazón, que su propio corazón dice, no quiero obedecer al Señor, ¿sí?
diablo y rechazo a la verdad. El diablo y la responsabilidad humana, lo podríamos ver de esa forma. Y la tercera consideración que quiero tener, y ya este punto sería para terminar ya en esta enseñanza en este domingo, la pregunta sería, bueno, ¿y se puede cambiar esto? ¿Se podría cambiar de paternidad? Aquellos que están bajo la paternidad del diablo, hemos entendido, de acuerdo a las palabras que Jesús ha expresado, hemos entendido que entonces ellos son hijos del diablo y tienen varias características. No oyen las palabras de Dios, no quieren escuchar las palabras de Dios, no entienden el lenguaje del Señor Jesucristo, no comprenden el lenguaje del Señor Jesucristo y hacen gustosamente las obras de su padre el diablo. Es decir, ya se nos ha dado una descripción de lo que es formar parte de la paternidad del diablo, ¿sí? Estar en esa oscuridad rechazando al Señor. Pero surge esta pregunta, ¿se podría cambiar esta paternidad? Es decir, alguien que es un hijo del diablo podría pasar a ser un hijo de Dios. Y la respuesta, vamos a dar tres distintos pasajes. Primer pasaje que quiero dar para contestar la pregunta, ¿se puede cambiar esta paternidad? La respuesta es absolutamente sí se puede cambiar. Primer pasaje que quiero utilizar, Marcos del capítulo 9, del versículo 14 al 24. Vamos a ver lo que dice. Marcos 9, 14. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué pelean con ellos? Es decir, llega Jesús a un lugar y en ese momento están personas peleando con los discípulos, llega Jesús a este lugar y Jesús les dice, ¿por qué están peleando con ellos, con los discípulos? Y vea versículo Marcos 9, 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y tus discípulos no pudieron. Vea Marcos 9, 19. Y respondiendo Jesús dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Es decir, muchas veces desde niño este espíritu inmundo toma posesión de mi hijo y algunas veces lo echa al fuego, obviamente con la intención de terminar con la vida de este muchacho, y en algunas ocasiones en el agua para ahogarle, dice para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y en el griego, este texto reza de la siguiente forma. Jesús le contestó, yo sí puedo. La pregunta aquí es, ¿tú puedes creer? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y luego dice, pero ayuda mi incredulidad. Ahora, aquí con esta declaración que hace este padre de este muchacho, creo, ayuda mi incredulidad, quiero decir lo siguiente. Si es el caso de que alguna persona llega un momento, como dijimos hace unos instantes, hay personas que llegan al punto de decir, es que yo no puedo obedecer, yo sé que estoy mal, yo quisiera caminar con Dios, yo quisiera que Dios cambiara mi vida, yo quisiera dejar esta vida de pecado, esta vida de desobediencia, esta vida de rebeldía, yo quiero hacerlo, pero es que realmente no puedo. Cuando se llega a ese punto en el que dices, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, es que ya lo intenté, es que volví a caer, etcétera. Cuando llegas a ese punto, estás colocando toda tu fe, toda tu creencia, toda tu esperanza, toda tu veracidad, todo tu soporte en la experiencia que tuviste de haber fallado a Dios. Y eso entonces, como decía también hace unos instantes,
Eso te lleva al punto de decir, bueno, como ya lo intenté y no puedo, por eso no lo hago, pero me quedo en mi vida de pecado, lo cual es incorrecto. Ahora, aprendamos de este padre. Él dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿sí? Es decir, Señor, sí, quiero creer en ti, quiero permanecer en ti, quiero ser discípulo tuyo, pero Señor, si mi fe no es suficiente, ayúdame a tener fe, ayúdame a tener una fe de mayor calidad, una mayor fe. Y quiero que entiendan una cosa, es el reconocimiento de nuestra insuficiencia lo que permite que Dios actúe en nuestras vidas. Se los repito nuevamente, es ahí en ese reconocimiento de nuestra insuficiencia, en ese reconocimiento de no puedo, Señor, lo intenté, pero no puedo, soy débil, etcétera. Es en el reconocimiento de nuestra insuficiencia lo que permite que Dios actúe en nuestras vidas, ¿sí? Sí, quizás mi decisión de seguir al Señor es débil, porque ya alguna vez yo ya me decidí por el Señor, pero volví al camino equivocado, volví a la desobediencia, volví al pecado. Bueno, quizás si tu decisión de seguir al Señor es débil, bueno, pues pídele una firme determinación de seguir al Señor. Quizás dices, es que no voy a obedecer. Bueno, pues pídele al Señor que te haga obedecer, que te haga obediente. Quizás alguien dice, sí, Señor, es que a lo mejor voy a seguir amando mi vida de pecado. Pues pídele al Señor que te dé odio por el pecado. Aquí el punto es cree en Él enteramente. Y si necesitas que Dios ayude tu incredulidad, Él lo hará. Ya lo hizo con este hombre de la narración que acabo yo de leer hace unos momentos aquí en el libro de Marcos. Entonces, ¿se puede cambiar de paternidad del diablo a una paternidad de Dios? Sí, sí se puede. Pídele a Dios. Otro texto, Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando una persona pone su confianza, se abraza de Jesús y dice, Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador, y pone toda su vida, toda su confianza y cree en el Señor, y ya entendiendo que creer es permanecer en su palabra, ser discípulo del Señor. Cuando uno ha abrazado el señorío de Cristo, entonces en ese momento dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Se los digo en otros términos, en ese momento el acta de nacimiento, en un sentido figurado, ya no dice que el diablo es tu padre, ahora dice que Dios es tu padre y tenemos un cambio de paternidad. Siguiente texto para contestar la pregunta, ¿se puede cambiar de paternidad del diablo a una paternidad de Dios? Sí, sí se puede. De hecho, ya lo hemos visto aquí en este Evangelio de Juan. Vamos a Juan 8, 31 y 32 y vamos a ver que sí se puede y de hecho aquí el evangelista nos lo deja ver de una manera muy práctica para que nosotros podamos asegurarnos de que realmente hemos pasado de la paternidad del diablo a la paternidad de Dios. Juan 8:31 y 8:32, vean lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nuevamente, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo es que puedo pasar de la paternidad del diablo a la paternidad de Dios? Muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo. La evidencia de que crees en el Señor Jesucristo es que permaneces en su palabra, ahí está
estás yendo a la palabra, te estás alimentando de la palabra te está guiando, la palabra te está instruyendo, la palabra te está limpiando, la palabra te está purificando, la palabra te está moldeando, etcétera, te está disciplinando, etcétera, etcétera, permaneces en la palabra de Él, eres verdaderamente un discípulo de Él, estás en esta vida de discipulado con el Señor se convierte en tu maestro, en tu guía, etcétera, sigues lo que Él está trazando para tu vida, dice, entonces, haciendo esto, permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad, y esa verdad te va a trasladar de la paternidad del diablo a la paternidad de Dios. Y una vez que estás en la paternidad de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y entonces ahí estás con esa capacidad para poder escuchar al Señor y ya no estar rechazando más al Señor. Y la tercera reflexión, bueno, el tema que tuvimos para esta ocasión lo hemos titulado Los hijos del diablo también escuchan a Jesús. Y quiero terminar con esa reflexión. Los hijos del diablo también escuchan a Jesús. No nos confundamos con esto, ¿sí? Ya vimos en estos versículos que hemos leído que este grupo de personas finalmente el Señor los ha descubierto, los ha exhibido, los ha confrontado y los ha presentado como no hijos de Abraham, como hijos del diablo, como personas que quieren matarlo, como personas que son mentirosas, como personas que no pueden escuchar las palabras de Dios, etcétera. Y entonces aquí podemos ver que los hijos del diablo también escuchan a Jesús. Es decir, los hijos del diablo también van a la iglesia. Los hijos del diablo también forman parte de la membresía de una iglesia. Los hijos del diablo también usan su Biblia, ¿sí? Como lo vimos. La distinción de un hijo de Dios y de un hijo del diablo es que los hijos del diablo que escuchan a Jesús, ellos se van a diferenciar porque ellos no obedecen a Jesús, no permanecen en Jesús, se justifican en su linaje de padre Abraham, atacan a Jesús, etcétera, etcétera. Y el verdadero Hijo de Dios es aquel que oye las palabras de Dios y que es dirigido entonces por las palabras de Dios. Él no necesita decir, véanme, yo soy cristiano, no. Su sola conducta, sus solos actos que va a estar él mostrando de manera externa nos van a dejar ver si realmente él es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. Los hijos del diablo también escuchan a Jesús. Yo espero que esta no sea la condición de alguno de nosotros, de los que estamos en este lugar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta descripción tan clara que el Señor Jesucristo ha hecho, Señor, en este diálogo, Señor, que se convierte en una discusión, en un ataque de este grupo de judíos contra el Señor Jesucristo. Y aquí nos muestra, Señor, una terrible verdad. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y Señor, cada una de esta paternidad que ha sido presentada, estos textos nos dejan ver ciertas características, nos dejan ver ciertos rasgos distintivos de una y de otra paternidad. Y Señor, ayúdanos a analizar nuestras vidas, Señor. Si en mi vida hay rechazo, si en mi vida impera una incapacidad de escucharte, una incapacidad de entenderte, si en mi vida impera el deseo de, es que yo no quiero buscar a Dios, es que yo no quiero comprometerme con Él, es que no quiero permanecer con Él, Señor, ayúdanos a ser confrontados con la verdad. Y esa verdad sería muy terrible. No somos hijos de Dios. Nuestro padre es el diablo. Y los deseos de nuestro padre queremos hacer. Ayúdanos a analizar nuestras vidas de que si continuamente lo que yo quiero hacer, si mi vida gira en torno a la felicidad de hacer lo prohibido y hacer aquello que te desagrada, Señor, esa es otra evidencia de que entonces mi padre es el diablo y no es Dios como estos judíos aseveraban y como muchas veces nosotros aseveramos y afirmamos, es que si soy hijo de Dios porque voy a una iglesia, porque hago esto, porque aquello. No, tú conoces y tú descubres el corazón, descubriste el corazón de estas personas y descubres nuestro corazón a través de lo que hemos leído en este momento, Señor.
Ayúdanos, Señor. Impáctanos, confróntanos con tu palabra, Señor. Y si llegamos a la conclusión de decir es que realmente no soy un hijo de Dios, Señor, sálvanos entonces. Señor, haz de cada uno de nosotros hijos tuyos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra sea prosperada en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.